un poquito más tarde, pero bueno, ya sortearemos otras cosas. ¿Qué les parece, muchachas? ¿Están listas? ¿Sí? Sí, señor. Anto, ¿cómo va ese? ¿Cómo? Estamos viendo ahí si se nos bloqueó un mic. Apa. Bueno, de mientras les voy presentando a quienes somos nosotras, que vamos a estar presentando hoy. No sé si está... Anto, ¿querés ir poniendo el modo presentación? Creo que salió por el tema del micrófono. Debe haber salido para volver a entrar. Ahí va a volver entonces. Vamos a esperar un minuto. Pero bueno, igual les cuento, nos llamamos Ciudad del Deseo. Esa es mi perra haciendo ruido, perdón. Bienvenida. Bueno, somos una colectiva feminista que arrancó ya hace un año. Ahí viene, va a volver Anto, espero. Luego salió por otro tema. No hay problema, no hay problema. Si quieren voy... Ahí llegó, ahí llegó. Bien, no hay ¿Nos apuro. escuchás ahí, Antonia? Si lo desenchufás y lo enchufás de nuevo el micrófono, ya lo hiciste. Ahí está. No, está con... Con calma. Mandamos una tanda publicitaria mientras, si no. A ver qué me dice que no puede entrar. Bueno, voy empezando a mostrar un poco quiénes somos y ahora después viene Anto y vamos a... Sí, la esperamos un minuto si querés también, está todo bien, ¿eh? Está bien, igual la presentación no es como para la parte más neutral de todo. Es fácil de arrancar. Vamos a... Anto, ¿estás acá ya? No la veo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por acá y vamos esperando hasta que llegue Anto. No sé si pueden ver la pantalla. Perfecto. La mía. Hola. ¿Estás ¿Ahí me ahí, escuchan? Anto? Sí. Sí, me la desde el celu, pero eso lo vos compartes ahora. Es la primera vez que me pasa. Bueno. A ver, vamos a poner Presentation Mode. ¿Se ve la presentación así? Sí. Se ve. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es la idea de conversar sobre la distancia entre el render y la realidad y hablar un poco de la producción del paisaje desde una perspectiva feminista. Anto, ¿querés avanzar con quiénes somos nosotras? ¿Estás ahí, Anto? Sí, perdón, estoy con problemas técnicos, pero creo que ahí está. Bueno, voy a avanzar hasta cuando quieras arrancar o sigo yo si no. Dale, sí, ya arranco. A ver, ¿qué hiciste por ahora? Presentaste nomás la charla. Solo dije que el título. Ok. Bueno, este es un poco el recorrido de la charla. Primero vamos a presentarnos a la colectiva Ciudad del Deseo.
Después vamos a hablar de algunos puntos que nos parecen fundamentales para pensar el urbanismo desde una perspectiva de género. Después vamos a pasar a hacer un análisis crítico del render como dispositivo. Y después, bueno, algunas conclusiones y reflexiones finales. Perfecto. Bueno. Ahí pasás, claro, tengo que avisarte. ¿Va bien ahí? Sí, pero se ve como adentro Sí, del Anto. PowerPoint. No sé si lo van a poner como presentación o algo así. Ok, intentamos de nuevo. Creo que en vista o algo así es la opción. Ahí está. Sí, ahí como estabas recién estaba bien. Ahí va. Bueno, seguimos ahí. Perfecto. Bueno, Ciudad del Deseo es una colectiva autogestionada que reúne un grupo de personas con distintas trayectorias profesionales y militantes que nos reunimos para pensar acciones y para reflexionar en torno a la ciudad, los territorios y los cuerpos desde una perspectiva feminista. Es un colectivo que surge como un colectivo efímero para pensar una acción para el 8 de marzo del año pasado y que bueno, después se siguió como colectivo más estable. Y lo que buscamos es justamente esto, visibilizar y problematizar cómo la ciudad y sus espacios contribuyen a afianzar y Anto, ahí reproducir. pasé a la siguiente. Ok. Anto, Sí, te veo lo que estás poniendo. bueno, Estamos en la siguiente igual. Bueno, cómo la ciudad reproduce desde sus espacios y afianza los roles de género. Ahí si quieres pasar, Mara. dale. Creo que está... Ah, no. Está bien. Bueno, y en ese sentido vamos a hablar de algunos puntos que nos parecen fundamentales para pensar esto del urbanismo con perspectiva feminista, que son los cuerpos, la interseccionalidad, el espacio relacional y la nocturnidad. Estos ejes después los vamos a volver a retomar para hacer un análisis del render. Bueno, en primer lugar, un eje fundamental para nosotros es la categoría cuerpo, donde nos interesa disputar esta noción de que el urbanismo y la planificación urbana es una disciplina neutra, ¿no? Que está supuestamente pensada para responder a los intereses de todos, cuando en realidad las ciudades fueron pensadas por y para varones cis, blancos, heterosexuales, autónomos, de mediana edad, de clase media, ¿no? Donde la medida de lo normal o natural es este varón con su cuerpo, con sus deseos y con sus necesidades. Y acá, bueno, hay muchos ejemplos que se usaron en la historia de la arquitectura, de modelos pensados a la medida de este hombre universal de medidas perfectas, a las cuales lo construido se tiene que dimensionar. Si quieres pasar. Bueno, y en este sentido, desde esta perspectiva, tratamos de retomar la escala corporal como el primer territorio y hacernos preguntas en relación a esto, pensando qué le pasa a mi cuerpo al habitar por la ciudad, qué sensaciones y emociones me produce, qué huellas de este habitar quedan en mi cuerpo, ¿no? Recuperar otras escalas de análisis y otras temporalidades, y en definitiva recuperar la experiencia de la vida cotidiana. Con cuestiones que en general son dejadas de lado por los estudios urbanos y la planificación urbana. Pasa. Bueno, otro eje fundamental, teniendo en cuenta esto de visibilizar la diversidad de cuerpos y de experiencias, es tener presente la noción de interseccionalidad, que surge del feminismo multirracial, que justamente significa no homogeneizar a las mujeres como colectivo, sino reconocer que hay distintas fuentes de desigualdad, como el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, y que estas fuentes se interrelacionan y tienen relaciones recíprocas que pueden verse en el territorio. Como vemos en estos mapas, por ejemplo,
Podemos pensar que no es lo mismo ser una mujer migrante que vive en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, con hijos a cargo, que ser una señora jubilada que vive sola en un barrio céntrico de la ciudad, aunque podamos decir que las dos son mujeres jefas de hogares. Pasa si querés. O si me querés interrumpir, interrumpime también. Dale. Bueno, y otro punto fundamental es el espacio relacional, entendiendo que las personas somos dependientes unas de otras y también dependemos de nuestro medio ambiente, un poco en oposición al paradigma de responsabilidad individual y de autonomía, ¿no? Como aspiración, abriéndonos a un paradigma más relacional que se salga de la lógica binaria de mente, cuerpo, naturaleza, razón, naturaleza humana, no humana, campo, ciudad. Ahí por ahí lo importante, perdona, Anto. Sí, obvio. No, es como romper también con este binomio que se presupone como tal, donde hay una línea divisoria y aparte oposicional, donde creemos que hay una oposición entre una y la otra. Entonces, nosotros pretendemos ahí cambiar el eje y pensar en una relación más co-constitutiva y en todo caso deconstruir o cuestionar estas oposiciones. Tal cual. Y lo que decía es que, bueno, en relación a esto venimos como trabajando bastante alrededor del concepto de ciudad cuidadora, que es algo que proponen desde el colectivo Punsis de Cataluña, que es una ciudad que te permita cuidar y ser cuidade. Y esto, bueno, es una foto de un mapeo que hicimos colectivo en una actividad de Ciudad del Deseo en febrero. Y en ese sentido, bueno, también pensamos en otras lógicas que nos interesa elaborar, pensar por ahí más en una perspectiva de sentir-pensar, y salir de una lógica de relación con el espacio en relaciones de dominio o de control o de dominación, de pensar en un vínculo con el hábitat y reconocer, como esto que decíamos antes, de la dinámica co-constitutiva entre sujetos y ambiente. Paso. Dale. Bueno, y como último eje está el tema de la nocturnidad, ¿no? Que también consideramos un punto fundamental, teniendo en cuenta que la percepción de inseguridad o de miedo muchas veces limita nuestro habitar por la ciudad de noche. Acá, bueno, hay algunos ejemplos de, por ejemplo, los pasos bajo autopistas son habitados mucho más por mujeres que por hombres durante la noche. Y bueno, y esto condiciona claramente nuestros movimientos, en una especie de paradoja, ¿no? Porque por un lado se nos educa para que le tengamos miedo a la noche, para que le tengamos miedo a los desconocidos y al espacio público, cuando en realidad la mayor cantidad de actos de violencia hacia la mujer se da en sus espacios domésticos y por personas conocidas, ¿no? Entonces muchas veces las políticas de seguridad más bien restrictivas, como cerrar un parque de noche o aumentar la presencia policial, no tienen una perspectiva de género y terminan estigmatizando a ciertos grupos. Y también nos parece como fundamental pensándolo en el contexto actual de pandemia y de recesión económica, donde el único espacio de encuentro es el espacio público, entonces se hace como muy necesario que haya otros espacios que no estén vinculados al consumo. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahora por ahí es meternos un poquito en la temática de la charla de hoy, habiendo presentado por ahí las categorías de análisis que utilizamos nosotras o con las que venimos trabajando para pensar en esto de pensar el urbanismo desde una perspectiva de género o desde la mirada feminista. Y lo que queremos hacer ahora es empezar a pensar en la relación entre el render y la realidad. ¿Y por qué pensamos en el render? El render nos pareció, en realidad, cuando surgió la idea de participar de esta clase, de esta charla, justo estaba también sucediendo todo el frenesí de la aprobación de Costa Salguero, y estábamos como muy metidas leyendo sobre este tema y también viendo cómo nos podíamos insertar en este debate. Y mientras pensábamos en la charla, lo que entendimos por ahí que no es tanto Costa Salguero per se, pero es el render. Y nos parecía que había como mucha tela para cortar y también había mucho como
mucho para reflexionar sobre el rol del render en la producción de la ciudad. Y creímos ahí también que como una clase de esta cátedra era importante por ahí reflexionar sobre qué es lo que hace el render a la hora de diseñar la ciudad, ¿no? Cómo se produce espacio público, qué dispositivos se están usando. Y pensamos que el render por ahí, más que hablar de Costa Salguero per se, nos puede dar una perspectiva de entender las tecnologías y los dispositivos que se utilizan para hacer estas dinámicas de presentación de proyectos de ciudad, de intervención en el espacio público, y cómo se lo hace desde un lugar científico, neutral. Y entonces lo que vamos a proponer ahora es por ahí deconstruir un poco lo que significa el render y empezar a ver el vínculo entre el render como una producción de la realidad también. Entonces lo que tratamos de reflexionar es que ¿qué es el paisaje hoy expresado en el render? ¿Cómo se ofrece el render como una suerte, o cómo el paisaje se empieza a convertir en un commodity a través del dispositivo del render? Y empezar a preguntarnos quién merece el paisaje, ¿no? Que es un poco lo que hablaban las compañeras de la charla pasada, las chicas de In Situ, que hablaban de esta idea de que solo de quién merece tener paisaje. Y es en esta clave que empezamos a preguntarnos en la producción del render. Y bueno, ahí pensamos por ahí en el concepto de metalenguaje, y en este sentido pensar como una suerte de dispositivo discursivo que podemos entender el render, no simplemente como un dibujo, sino como un dispositivo que crea un lenguaje nuevo de la producción de la ciudad y que ofrece herramientas en esta producción. Entonces pensamos en un dispositivo que aplana la realidad, que al mismo tiempo hay una evasión de la realidad, y esa evasión lo hace a través de la realidad aumentada. Hay una saturación, una exageración, un embellecimiento de la realidad a través de estos dibujos de render. Y hay también una idea nostálgica de un imaginario pristino o más embellecido de lo que es el paisaje. Entonces empezamos a pensar en ciertas categorías que nos pueden ayudar a pensar en qué significa esto del metalenguaje. Y esta es la idea de crear un nuevo lenguaje para producir los términos en los que se puede producir el imaginario de la ciudad, ¿no? Entonces, hablar primero de cuáles son estas categorías. Entonces, pensamos en un diseño del espacio público como sitio de consumo y exhibición. Vamos a reflexionar a través de la idea de crear una política normativa. ¿Perdón? No, fue un ruido, tranquilo. Ok. Un poco de eco me parece nomás, ¿eh? Ok. Voy a tratar de mejorar el micrófono. ¿Ahí mejor? Perfecto. Sí. Bueno, la idea es como empezar a pensar también en el metalenguaje, como el render como un metalenguaje, para también entender cómo hay una forma de crear modelos normativos de espacio público, que tiene un carácter higienista y clasista. Y al mismo tiempo por ir reflexionar que hay un proceso de privatización del paisaje, como decíamos antes, que el render empieza a crear el paisaje en el formato de commodity, y hay un proceso de privatización del paisaje como también cómo el imaginario comienza a convertirse en un espacio de disputa por el derecho a la ciudad. ¿Qué podemos imaginar de la ciudad? Entonces, en esta idea de metalenguajes que vamos a atravesar estas cuatro categorías con las que trabajamos nosotras, que tiene que ver con los cuerpos, con la interdependencia, con la nocturnidad, para poder reflexionar en esa clave, en la clave feminista, y entender el lenguaje del metalenguaje. Y en algún punto, bueno, esta es una reflexión, digo, tampoco es que venimos con una idea acabada, estamos abriendo esta discusión para que la conversemos entre todos y también que nos hagan su aporte también desde personas que trabajan en el paisaje como también una disciplina. Así que bueno, vamos a adentrarnos por ahí a las categorías con las que queremos reflexionar y entender justamente de qué está hecho este metalenguaje. Entonces, lo que primero podemos decir es que hay una concentración, hay un enfoque cultural muy fuerte que tiene que ver con la cultura oculocéntrica. El poder de la imagen es muy importante en nuestras sociedades. Y empezando a pensar en el render como una tecnología de poder espacial, una tecnología de organización de las sociedades también, o de proyección de esas sociedades,
pensamos en herramientas que utilizan para hacer estos renders. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen estos bancos de imágenes? ¿Quiénes compran estos bancos de imágenes? ¿Qué bancos de imágenes llegan a ser gratuitos y cuáles no? Bancos de plantas, ¿qué tipos de flores, qué tipo de plantas? ¿En qué momento no aparecen esas plantas? También aparecen justamente en asociación con la cultura oculocéntrica, también una ausencia de textos, una reducción de la palabra en la comunicación sobre lo que proyectamos de lo que debe ser el espacio público. Y después filtros. Siempre usamos filtros, ustedes deben saber más sobre iluminación y filtro. Y cómo ponemos pasteles sobre la realidad no es casual. Y después hay una producción de sentido, y ahí también hablamos de metalenguaje, que tiene que ver con no es simplemente una imagen o una proyección, o una representación, también tiene que ver con una producción de sentido. Y acá hablamos del uso visual del paisaje como una forma de disputa de poder. Sí, tal cual. Y también un poco retomando algo de lo que había hablado bastante Cecilia Inard en su charla hace unos meses, acá en este ciclo de charlas, de que los renders son modeladores del imaginario de paisaje, ¿no? Y este paisaje ideal del render se retroalimenta generando algunos estereotipos paisajísticos que son difíciles de cambiar, que tienen que ver con esto que decía Mara, de vegetación exuberante, sin espinas, ¿no? Cobertura de césped total, bueno, como de estos paisajes desterritorializados, como decía Cecilia. Y por ahí es importante como enfatizar acá que acá hay un dispositivo de la estimulación visual, ¿no? Y también hay esto que decíamos, que hay una exaltación de lo visual, ¿no? El render se hace más atractivo que la realidad, y deviene en una aspiración social y cultural. No es simplemente una representación, empieza también a configurar nuestras aspiraciones como sociedad. Bueno, acá pusimos un ejemplo que nos parece bastante claro de lo que venimos diciendo, de cómo el render construye este ideal, ¿no? Que nos vende un espacio agradable, un espacio con barreras bastante permeables, lleno de vegetación, con materialidades bastante amables, cuando el proyecto en la materialización no tiene nada que ver con esto y se ubican, por ejemplo, las columnas del viaducto sobre la vereda. Bueno, arrancamos con cuerpos. Vamos a hacer estas 4 categorías con las que vamos a trabajar analizando el render. Tal cual. Y bueno, en relación a los cuerpos nos preguntamos un poco desde dónde se observa, desde dónde es esta mirada desde la que se diseña, esta visión a vuelo de pájaro, donde las personas aparecen como simples elementos arquitectónicos que acompañan, ¿no? Y que no es una forma solo de representar, sino que también es una forma de entender y de proyectar sobre el territorio, desde arriba, desde la planta, desde la vista aérea, desde la distancia. Si querés, pasar. Y también en relación a los cuerpos, bueno, ¿qué cuerpos se muestran, no? Siempre aparecen familias tipo blancas, rubias, flacas, autónomas. Entonces ahí es con donde nos preguntamos dónde están les viejes, dónde están las putas, dónde están los canas, les cirujas, ¿no? La gente que incomoda. Como en esta aparente neutralidad material hay una clara exclusión. Claro, es una exclusión de raza, de género, de clase. Ahí de vuelta tenemos que pensar en qué dispositivos utilizamos para construir nuestros renders, digo, qué cuerpos reproducimos, y qué aspiraciones también se configuran ahí. Sí, y bueno, y en relación a las actividades que se hacen en los renders, lo que entendemos es que siempre están como concebidas desde una visión bastante paternalista, de ubicarnos como diseñadores por encima de la gente, y desde una visión como inductiva de comportamientos, donde vamos a inducirle a la gente los comportamientos que consideramos correctos para un espacio público, y que también tienen que ver con esta división de la ciudad heteronormativa, ¿no? De estratificar el territorio y de generar áreas monofuncionales de
de trabajo remunerado, de economía formal, de reproducción y de ocio. Entonces acá los espacios públicos aparecen como espacios únicamente de esparcimiento productivo, de ocio, de recreación, y acá es donde nos preguntamos, por ejemplo, dónde están las economías informales. Claro, que además acá es importante entender que el rol de la economía informal no es una cosa pequeña en Buenos Aires. Las economías informales, no tengo la estadística exacta ahora, pero representa una gran porción de la economía de la ciudad y grande de las razones de subsistencia de la economía, especialmente en este momento de contracción económica, de recesión. Digo, si muchas personas han ido a las plazas últimamente, también se generan ferias espontáneas de gente que está empezando a vender. No sé si recuerdan el 2001 el trueque también apareció como una actividad. Digo, entonces por ahí hay que empezar a darle espacio a estas actividades que por ahí no aparecen como tan seductoras en la fantasía de un render, pero que están muy presentes en la realidad. Y eso es interesante por ahí poder visualizarlo. Y en este sentido, bueno, seguimos con esta idea de ver qué cosas se valorizan y cuáles no, qué quedan afuera y cuáles quedan adentro. Y a la izquierda vemos también un proyecto de urbanización que tenía que ver con el Ayuntamiento de Guadalajara, en México. Y acá hay también un proyecto muy higienista de la ciudad, donde la idea es limpiar de cualquier actividad que no sea dentro del encuadre del mercado formal y de la actividad comercial que tiene impuestos y que deviene un ingreso para la ciudad, pero además está asociado a una práctica que lo que intenta hacer es como una idea de orden y de limpieza, ¿no? Digo, ¿qué estamos limpiando cuando borramos estos espacios que por ahí no pueden ser regulados o organizados de manera tan prolija? Sí, tal cual. Y lo mismo pasó acá, por ejemplo, en los viaductos. Esta es una imagen de la derecha de campaña del viaducto Mitre, y donde también nos preguntamos como cuál es el paisaje visual que se quiere generar o que se valora más por encima de otro, como que hay una cierta limpieza de este paisaje visual, como si fuera algo caótico, y como si fuera más lindo tener este monstruo de hormigón por nuestras cabezas. Perfecto. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo que también es interesante, que tiene que ver con los últimos grandes proyectos que se hicieron en la ciudad, que por ahí, a mi entender, no tuvieron tanta publicidad ni disputa política tan mediática como fue el caso de como es el caso de Costa Salguero, pero que también limpió, por ejemplo, a esta plaza de la Feria de Artesanos, que eran los grandes hacedores y productores del espacio de esta plaza. Y acá tenemos un buen ejemplo de metalenguaje también en la acción, en palabras, donde lo que empezamos a entender es que hay un sentido que produce una forma de hacer sentido. Acá hay una nueva semántica que ofrece herramientas para establecer un nuevo lenguaje de producción de ciudad. Acá tenemos por ahí en qué parámetros estamos empezando a concebir el espacio público a partir por ahí de esta gestión que estamos viviendo. Entonces, hablar de infraestructura solidaria lo que hace es invertir el sentido del espacio público y hacer entender que es el mercado formal, el comercio privado, que hace un esfuerzo para que la plaza se pueda convertir y se haga espacio público y sea habitable. Y por ahí, bueno, esto es importante entender cómo estas inversiones tienen un peso performativo y tienen un carácter de realidad muy fuerte. Sí, tal cual. Y donde también como se nos vende como única alternativa, ¿no? Como que la plaza Jusey de noche es insegura, entonces la única forma de que sea más segura es convirtiéndola en un shopping, como si no hubiera otras alternativas. Y bueno, y en este sentido tiene mucho que ver el paisaje nocturno, ¿no? Esto que hablábamos de quién merece el paisaje nocturno, donde siempre en la planificación urbana
la noche se ve como una excepción, ¿no? Y siempre está vinculada a ciertas actividades y a ciertos centros urbanos. Entonces, siempre los renders nocturnos están vinculados a actividades comerciales. Este es el imaginario nocturno del paisaje, ¿no? Y es lo que decíamos que se plantea desde la misma gestión. Y bueno, y también como de vuelta, acá no podemos saber qué es lo que la gente hace, digo, lo nocturno solo está atravesado a través del consumo, de la actividad comercial, digo, es esta distancia. Lo que hablábamos con Anto también es que ahora se viene temporada de verano y el espacio público deviene en un espacio fundamental también para poder socializar. Pandemia mediante, si queremos ver a gente y tenemos, digo, necesitamos que las plazas estén abiertas, digo, se va a empezar a comulgar el espacio público mucho más y tenemos que ver cómo podemos proveer y darle este sentido al espacio público para que sea compartido de la mejor manera posible y que no dependa del consumo. Voy a pasar, Ando. Dale. Bueno. Y bueno, ahora que pasamos por ahí por estas 4 categorías de las que hablamos desde el comienzo, que tiene que ver con la nocturnidad, los cuerpos, las actividades, la interseccionalidad, por ahí podemos poner un poquito de encuadre también desde donde también se piensa la teoría urbana y desde dónde se produce la teoría urbana. Y ahí es importante por ahí recordar también que gran parte de esta construcción de renders, y yo creo que también mucho de lo que se asienta también todo el imaginario del render, sale de una idea de una ciudad global. Y la ciudad global también es un concepto que se gestó y que viene acuñado también desde el norte global, que tiene que ver con la experiencia europea y de los Estados Unidos, las ciudades latinoamericanas y también las ciudades de continente africano y de Asia inclusive, también son ciudades que son gigantes, son megaciudades, son megalópolis, pero nunca llegan a ser ciudades globales. Y ahí tenemos que entender que el concepto de ciudad global está asociado a un tipo de categorización que está atravesada por el rol que cumplen ciertas ciudades al capital financiero. Entonces, por ahí podemos pensar en ciudades que son eso, que tienen una escala muy grande, un tamaño gigante, pero no, y así todo, y aunque sea vos podemos pensar en la ciudad de Johannesburgo como un centro nodal en la economía de una región de África, o inclusive pensar en Buenos Aires, digo, nunca vamos a llegar a ser economías globales porque no tenemos esa fluidez de centro gestor del capital financiero. Y así todo, por ahí tenemos a La Salada, que es uno de los centros de economía informal más importantes de la región. Creo que es la segunda economía, mercado informal más grande después de otro que hay en China. Pero entonces es importante también reconocer que la teoría urbana llega desde el mundo anglosajón, de Europa y Estados Unidos, y nosotros y nuestras economías, nuestras regiones en realidad se convierten en zonas de teorías de desarrollo, ¿no? Acá es donde se hacen las prácticas y donde se desarrollan buenas prácticas de teorías que se desarrollaron en otras geografías. Entonces, desde nuestra posición relativa, probablemente que nos traigan modelos desarrollados en otras economías y en otras regiones por ahí no puedan aplicarse de la misma manera. Al mismo tiempo es importante entender que este tipo de teorizaciones lo que hacen es crear un lenguaje justamente científico, el método estadístico, el dato cuantitativo, el dato cartográfico, inclusive el sistema de índices, ¿no? Índices de ciudades globales, índices de varios tipos, que también sirven para darle un prestigio al rol del experto y del técnico, en particular en el caso de los renders, al arquitecto. Y también aparece, y en este fortalecimiento de la imagen de estos sujetos, aparecen como sujetos objetivos y como un conocimiento objetivo y neutral. Y esto es lo que decíamos, que estas ciudades globales empiezan a convertirse en teorías de importación transnacional. Y al mismo tiempo se convierten en modelos de mercantilización del espacio público, ¿no? Y ahí, por ahí, para citar a 2 autoras que justamente se contrastan en estas posiciones, está el trabajo de Saskia Sassen, que ella hace toda una explicación
muy interesante de lo que define lo que es una ciudad global, justamente a través de estos flujos financieros. Y por el otro lado tenemos el trabajo de Jennifer Robinson, que habla de ciudades ordinarias, que lo que hace ella por ahí es hablar y tratar de bajar un poco más a la realidad de ciudades otras, que no son las del mundo occidental, y hablar de la importancia de otras ciudades que son gigantes y que mueven otros circuitos que no están registrados por ahí de manera tan fuerte en los circuitos de conocimiento científico. Bueno, y en este sentido a nosotros nos importaba comentar esto porque nosotros creemos que hay también un trabajo donde tenemos que descolonizar los estudios urbanos. Hay que también romper con estas jerarquías de ciertas disciplinas y también romper la disciplina, la jerarquía entre la teoría urbana y después los estudios de desarrollo que son los que se desarrollan en nuestra región. Y en este sentido es importante por ahí también cuestionar nuestro norte como personas, como profesionales o como científicos. Nuestro norte en el sentido simbólico y también nuestras aspiraciones de imaginarios. Y en este sentido, por ahí para cerrar esta primera parte de análisis de los renders teóricos y con los ejemplos que planteábamos, por ahí pensando a escala nacional o a escala de nuestra ciudad en relación a estos científicos o estos profesionales con prestigio, por ahí está bueno retomar y pensar en el jurado que fue parte del concurso nacional de Parque Salguero, donde ahí de vuelta podemos ver que son hombres, que son arquitectos, que están, bueno, excepto por uno que es un licenciado, y también están como apoyados por las instituciones que tienen que ver con, que hacen también a la solidez de este entramado de poder entre la sociedad de arquitectos y las diferentes agencias que sostienen este discurso de legitimidad que pone la arquitectura también como también una voz coherente y ordenada a través de la descripción de estos sujetos. Sí, habla. Sí, Anto. No, y también a mí por lo menos me parecía interesante como estudiante de paisaje pensar en este carácter pedagógico del render y del concurso público, donde en general en la carrera como que se nos vende esa aspiración profesional, de que lo mejor que te puede pasar es ganar uno o varios concursos, ¿no? con renders increíbles. Cuando, bueno, en realidad los concursos se tratan más bien de interpretar correctamente las bases que proponen estos espacios y trabajar también por periodos muy cortos, sin siquiera pisar el territorio muchas veces o hablar con la gente que lo habita. Nada más. Sí, por ahí también para reflexionar en relación a la relación entre los concursos públicos y el render y también para ir como reforzando las ideas con las que estamos reflexionando sobre lo que hace a la producción de renders para el espacio público, es esta idea de revolver a pensar en esta idea del render como metalenguaje, como este carácter performático, que no es solo de representación, pero que también son formas de poder, ¿no? Es un poder de persuasión, tiene que ver con la sugestión y es un poder adoctrinador también. Y también lo que conversábamos con Anto justamente tiene que ver con esta idea pedagógica de formar también a formadores en este encorsetamiento del imaginario, ¿no? Donde también entendemos que tiene que ver con eso, con esta idea del lenguaje, como ordenando también la manera en que cómo se debe hablar en la disciplina, cómo se debe trabajar desde esta disciplina y cuáles son los canales para poder ingresar al mercado de la producción de ciudad. Entonces es importante por ahí reflexionar sobre cómo esto también afecta al quehacer de sus disciplinas y desde cómo también afecta la posibilidad de hacer los imaginarios en relación a esto. ¿Avanzo, Anto? Sí. Bueno. Y ahí para no pensar que es pura, la imaginación está completamente obturada,
También estuvimos como investigando y tratando de encontrar otras formas de representación de ciudad que nos había parecido interesante, o representación de espacio público, también desde diferentes lugares, de diferentes geografías, de diferentes personas que vienen trabajando estos temas. Esta imagen tiene que ver con un proyecto de un artista que es nacido en Nigeria, pero que vive en Nueva York. Esta es la ciudad de Lagos, y lo que hace él es mezclar como infraestructura hipermoderna, que tiene que ver justamente con como una ciudad que se va agrandando, que va aumentando su población y que coexiste con el shantytown, con la villa miseria, con la favela. Y cómo se puede imaginar desde la mirada del sujeto de la vida cotidiana, ¿no? De esta persona que vive mayoritariamente por ahí en el espacio público o en la calle, y cómo coexisten el desarrollo tecnológico con infraestructuras de ciudad bastante endebles y complicadas, por así decirlo. Digo, acá la imagen está cargada, es compleja, y no. Lo que a mí me parecía poderoso además es que se intenta evitar la simplificación. Digo, no hay una intención de limpiar, sino de reflejar algo que tiene muchas capas de complejidad. Después, otra herramienta que nos parecía interesante, que tenía que ver con otro trabajo, tiene que ver con una diseñadora que se llama Gracia Echeverría, que lo que hace ella es una suerte de catálogo de vegetación espontánea. Es un proyecto de etnobotánica, y lo que hace ella es recuperar las plantas que nacen en la naturaleza urbana y pensarlas en el contexto ecológico que se desarrolla en la urbanidad. Ella tiene que ver mucho con el trabajo del antropoceno, de reconocer que no existe un ambiente o una ecología pristina a la que volver. Y ella trabaja mucho esta idea de etnobotánica y esta idea de que no hay una naturaleza a la que volver, con un trabajo de Emma Marris que vuelve justamente a pensar en la naturaleza urbana, en la nueva naturaleza. Y ella hace un trabajo ahí bastante divertido, donde ironiza prácticamente la relación entre la nueva naturaleza y estos imaginarios también muy norteamericanos de Disney, que aparece todo muy romantizado y hecho en estos bosques y en estos, como decíamos antes, en estas ecologías maravillosas. Y bueno, acá vemos que por suerte hay una ecología que está creciendo en el espacio urbano, y por ahí es una cuestión nuestra de saber aprovecharla y potenciarla, más que borrarla, limpiarla, como si fuera una cosa negativa necesariamente, sino que hay que capitalizar estas ecologías que tenemos. Bueno, y en este sentido también hay otras herramientas que fueron surgiendo de la necesidad, ¿no? de querer poner otros cuerpos en esas representaciones, porque representaciones tienen que existir igual. Y bueno, por ejemplo, está la iniciativa de Arquelarre, que es un colectivo de colegas rosarinas, que empezaron esta biblioteca colaborativa de bloques de AutoCAD. Y por otro lado está la iniciativa de Escala Latina, que también surge de un grupo de arquitectos latines hartos de poner a gringos en sus renders. Bueno, como dos iniciativas, y también bueno, hay muchas otras que están empezando a surgir. Por ahí lo que nos interesaban de estos trabajos tiene que ver con romper con esta homogeneización urbana, lingüística, de ecosistema, que es lo que viene ofreciendo por ahí los renders de los concursos públicos. Digo, hay otra manera de poder representar a los espacios públicos, y tiene que ver con producir también en estas pequeñas, como dicen, escala latina, en otras escalas, y pensando en otros cuerpos y en otras ecologías. Sí, por último, también otras formas de representar, ¿no? También se puede salir del hiperrealismo y de la idealización de la realidad, y también surgieron bastantes técnicas que mezclan el dibujo, el collage, para mostrar los proyectos. Teniendo en cuenta que siempre la representación tiene un grado de idealización, pero entonces está bueno preguntarse, bueno, cómo jugar con estas herramientas, fomentando la imaginación o recreando otro tipo de escenarios.
Bueno, bueno, esta es un poco la bibliografía que estuvimos usando con las personas que estuvimos conversando a la hora de pensar en qué sería, qué entendemos como el render, como esta herramienta tecnológica o como esta tecnología ordenadora y pedagógica y disciplinante. Y bueno, gracias por su tiempo. Y acá les dejamos también algunas cositas que pudimos hacer en cuarentena para que nos tengan, si quieren ver más cosas de nuestros trabajos, participaciones que logramos organizar en estos tiempos difíciles. Sí, Y ahí bueno, en nuestra página web aparecen todas estas cosas, por si quieren chusmear. eso. Bueno, gracias. Con esto. Gracias. Genial, gente, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si abrimos un cachito micrófonos y cámaras y escuchamos un poco de intercambio? ¿Les parece bien? ¿Tienen un minutito más? ¿Sí, Mara? ¿Te parece bien? Sí, perdón, ahí volví a verlos. Salí de la pantalla. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo me anoté 25 preguntas y comentarios, pero vamos a dar lugar a todos. A ver por ahí. Hola, no sé si me escuchan. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen, pero la cámara no funciona, por eso está así, sin cámara. Yo caigo medio de paracaídas acá, o sea, conozco a la colectiva de otros lugares, pero no soy estudiante de la materia. Soy arquitecta y soy docente también, y justo puse una pregunta ahí en el chat, pero para no hacerlo tan burocrático. Me interesaba, yo estoy tratando de realizar una investigación de un tema bastante parecido a lo que ustedes estuvieron nombrando sobre los estereotipos en la representación proyectual y quería saber digamos, no sé si tienen algunos datos o información sobre estos temas en la representación en la universidad, porque bueno, en la enseñanza también se va medio formateando. Eh, Desde la representación a mano, que bueno, se hace en algunos lugares, en otros no, pero se van como haciendo, encasillando la forma de mirar y representar de los estudiantes desde el inicio, ¿no? Entonces, no sé si entre todo el estudio que contaron, que está re bueno lo que mostraron, si tiene alguna información sobre relevamiento o alguien que haya hecho relevamiento sobre temas así, pero en la universidad, mismo las entregas de la facultad u otros. Gracias, Caro. Está buenísimo lo que traes. La verdad es que no. Nos centramos bastante ahora en los concursos públicos, investigamos más de esto, pero siempre entendiendo que también como esta lógica sale de algún lado y claramente se fomenta en la facultad. Y también para mí tiene que ver con esto que decía Mara de este vaciamiento del lenguaje, ¿no? Donde vas avanzando en la carrera y cada vez que pones texto es como si estuviera mal, como si tenés que explicarlo además por texto, está mal. Y creo que eso también contribuye bueno, a que los estereotipos gráficos se vayan afianzando. Digo, a nivel, yo no puedo hablar de la carrera de paisaje ni de la FADO en general porque no pertenezco, soy más de sociales y de geografía ahora, pero puedo decir que hay una tendencia muy fuerte a la profesionalización de las carreras. Si querés pensar, por ejemplo, en economía cambió el programa, digo, desde la cosa más cotidiana de cobrar cobrarte repetir un examen o desde lo más pequeño de lo cotidiano de poder terminar la carrera hasta los contenidos tienen que ver con una orientación más a la profesionalización, porque ahí tenés la tensión entre el ingreso al mercado laboral y también lograr tener pensamiento crítico. No sé si, Gabriel, por ahí tenés algún aporte desde la disciplina propia. Sí, sí, desde ya que hay mucho en esta línea y incluso lo que se imprime
al paisaje vía la vegetación, me parece que hay mucho paralelo, ¿no? Nosotros trabajamos con plantas nativas y a veces los paralelos son brutales y las analogías, que también son útiles para reflexión, para argumentación, ¿no? Creo que mucho de lo que ha sufrido el cuerpo humano lo ha sufrido la naturaleza y viceversa, entonces hay muchos paralelos desde ahí y los cánones en la universidad apuntan siempre por el mismo lado, ¿no? Así que mucha convergencia. ¿Qué más por ahí? Si nadie habla, me gustaría preguntarle algo a Mara. Hable usted, hágase cargo. ¿Qué tal? Bueno, soy Emiliano, soy de la carrera de diseño de paisaje. eh, y me llamó la atención una cosa que estabas hablando más como al principio, que no me acuerdo muy bien las palabras que usaste, pero estabas hablando como de la informalidad del mercado callejero y cómo eso, digamos, se abordaba como con un carácter de desplazar, ¿no? Como de limpiar eso del espacio o intentar darle como un marco más de la economía formal, tipo dar locales, cosas como más de infraestructura. Y después en otro momento que me pareció que estabas hablando del higienismo, Ujú. puede ser, como que me llamó la atención como que también usaste las mismas palabras, como que el higienismo como una cuestión de limpiar, de sacar, de desplazar. Cuando me parece que justamente el higienismo como tuvo como mucha cuestión de justamente tratar de limpiar el ambiente a través del espacio verde. Tiene como un movimiento urbanístico, como esa impronta de hacer grandes parques, de hacer espacios verdes para que haya aire fresco, para que esté ventilado, no tanto de limpiar así como de desplazar gente, sino como de crear un mejor ambiente. Y justamente me pareció interesante porque en ese sentido, digamos, en el contexto que se abordó el higienismo, justamente hay como un paralelismo histórico de que era un momento que solía haber enfermedades y pestes y enfermedades graves que afectaban mucho a la población en un contexto de desarrollo industrial y urbanización masiva. Justamente llegó como una búsqueda de solución, digamos, de una cuestión de salud social, por así decirlo. No, está, Y me parece que, y con esto termino la idea, discúlpame, como que está bien. justamente me parece a mí como que el higienismo ahora le podríamos aparte encontrar mucho más la vuelta, porque en la época esa de Sarmiento traían árboles, como decís vos, de Johannesburgo, porque les parecía lindo, estaban introduciendo todo el tiempo fauna y flora que no es nativa. En Mm. ese sentido también, digamos, los cuerpos del paisaje, el país, la geografía como cuerpo geográfico también como que se vulneraba bastante desde ese enfoque, pero no lo descartaría al higienismo como algo muy rico y muy útil para esta época. Eh, Sí, por ahí y nosotras, o por ahí desde donde hablaba yo, o con Anto estamos hablando, por ahí tiene más que ver con la perspectiva desde la colonialidad. Creemos que también el discurso higienista viene también a una eh, patalo- pat- eh, patologización de sujetos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de lugares sucios, también hablamos de personas sucias, digo, hay una co- coidentificación entre sujetos y lugares, entre ecologías y sujetos y personas. Entonces, cuando hablamos de ciertas zonas que se tienen que limpiar, y esta idea de orden y progreso también asociado, yo no estoy diciendo que la época higienista haya sido, o no estamos diciendo que hay que no reconocer los necesarios procesos de, de ordenar la ciudad en términos de higiene, porque era necesario, porque estaban abundando las enfermedades y tiene que ver con el desarrollo del espacio urbano en el siglo XIX en nuestra región. Pero sí también había un proceso de patologización de sujetos para también desplazar a poblaciones. Digo, en Brasil hay grandes historias también que tiene que ver con los quilombos y de gente que se la trataba como sucia y que eran los portadores de enfermedad y era una excusa también para limpiar morros enteros. Digo, toda la región de Río de Janeiro fue hecho desplazando población que vivía en el morro de manera irregular. Entonces,
Acá hay un aprovechamiento del discurso higienista que está bien, hay que reconocerlo y es importante que se lo registremos en la historia, pero hay un aprovechamiento de este discurso higienista para aprovechar desplazamientos de poblaciones que tienen un mercado irregular, que no producen impuestos, que no generan ganancias a la ciudad, que no pueden ser regulados de manera directa. Entonces ahí es cuando los discursos también, esto tiene que ver con la idea de metalenguaje, no es solo limpiar, sino también es patologizar ciertas poblaciones y ciertas prácticas. Sí, a lo mejor hay parte de lío porque higienismo tal vez tiene varias lecturas, ¿no? Y parece que es muy rico esto que dice acá Lara, dice, anda a preguntarle al sur de la ciudad cómo le fue con el higienismo, ¿no? Creo que es muy claro esas diferencias norte-sur en todos lados presentes, ¿no? Hay un libro muy interesante de María Carman, que es socióloga justamente, se llama Las trampas de la naturaleza y plantea, entre otras cosas, la villa, entre comillas, Rodrigo Bueno y Costanera Sur, y todos los metarrelatos de defensa de la naturaleza para la gente que en su momento tuvo poder de decisión y sacar la villa de alguna manera, ¿no? O villas de otros tipos, ¿no? Es muy interesante el libro como un lenguaje, como un abordaje de otro lado, donde el lenguaje de naturaleza se usa para cometer justamente fatalidades, ¿no? Muy buena la charla. ¿Qué más por La ahí? verdad que sí, gracias por todo, estuvo muy interesante, la verdad. Muy buena data. Bien. ¿Qué otro comentario por ahí? Yo me quedé mucho con esta idea de la ciudad, de los espacios libres o abiertos, a veces verdes, a veces no, como espacios de represión también, ¿no? Porque hay una idea ingenua a veces del espacio público como espacio siempre de democracia, de participación, pero como aún en plena democracia sigue habiendo artefactos de represión, ¿no? Mediante el mercado, mediante el hormigón, mediante varios mecanismos, ¿no? Creo que es muy rico ese abordaje también. Sí, por ahí la magia de la democracia lo que tiene es que no necesita de las armas y de la violencia más explícita para generar estos procesos de desplazamiento, de expulsión, de disciplinamiento del cuerpo, de prácticas, de sentido de... También expulsiones simbólicas, además de las materiales, ¿no? Y de las físicas, digo, que uno pueda solo llegar a ciertos lugares a través del consumo y que después te conviertas en un sujeto extraño porque estás tomando un mate en el piso o porque estás cartoneando, y que haya un derecho a la expulsión, digo, también es problemático eso. Sí, sí, desde ya, desde ya. Pero creo que incluso, por supuesto, esos ejemplos son muy sabrosos, son muy claros, pero creo que nos pasa cuando nos cambiamos de barrio, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, somos del barrio X y nos vamos al barrio Y, y la verdad que hay un registro, ¿no? Y la verdad que eso en parte es parte de la riqueza de la ciudad, pero a veces se lee como una línea de represión, ¿no? Y eso puede ser muy grave para la integración de la comunidad. Me quedé también con esta idea de descolonizar el espacio y en eso creo que hay una necesidad imperiosa de descolonizar el paisaje en varios ejes, ¿no? Por un lado en el diseño en términos de forma, de color, de materiales, pero también de plantas y de sentido biológico, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos un paisaje canónico es con un repertorio muy de 2, 3 siglos atrás y con una paleta de especies muy hemisferio norte, ¿no? Entonces también como hay un ejercicio rico de deconstruir eso y armar otra cosa, ¿no? Sin ponerse fanático en una línea de nacionalismo, pero sí de pensar América Latina con otra óptica, el Cono Sur con otra óptica, el Río de la Plata tal vez con otra óptica. Sí, totalmente. Sí, la verdad. ¿Qué más gente por ahí? ¿Preguntas, comentarios? Está callado el público hoy, la verdad Hola, que en promedio no, ¿eh? Adelante, ¿cómo va? adelante. Muy buena la charla y quería consultar cómo hacemos ciudades más humanas, porque el habitar acá y particularmente en Buenos Aires es un poco violento en general, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos de partida como para empezar a cambiar la cosa? Una pregunta muy profunda, igual.
Claro, igual nosotros no estamos en contra. A ver, empecemos. No sé si Ando, vos tenés algo claro para decir. No, a ver qué estabas por decir. A ver, por un lado se me ocurre que nosotras lo que queremos es también romper con esta idea del humano como un todo general. Entonces yo empezaría reconociendo la diversidad de la ciudadanía. Entonces, en vez de hablar de humanos, que cuando decimos humanos yo pienso en un chabón, ¿viste? No veo un flaco que camina, que tiene trabajo, que anda ahí con su gorrita por la ciudad, retranca. Yo no quiero humanizar. Yo lo que quiero es recordar a estos otros sujetos que no tienen visibilidad. Entonces, lo primero es eso, como por ahí pensemos la respuesta desde la disciplina en la que ustedes están inmersos para poder también encuadrar, porque, viste, si no, yo qué sé, podemos decir muchas barbaridades, pero desde la disciplina eso, digo, un poco la parte última de la presentación apunta a mostrar otras realidades, a que ustedes cuando proyecten reconsideren qué sujetos o que se hagan la pregunta desde qué ángulo miran, qué personas participan en ese render, quiénes no, hay niñes, no hay niñes, hay baños públicos, digo, quién tiene acceso, hay escaleras, hay accesibilidad. Yo me Sí, yo creo propondría que eso. Dale, Anto. no, y en relación a esto, como también entender los distintos territorios como algo único, porque quizás como pensamos en una escala humana, como hablaba Mara de las ciudades globales, o pensamos como esto muy genéricamente, cuando en realidad la escala humana es ver de verdad quiénes son las personas que están ahí y las que no están y por qué no están, y hacer un ejercicio profundo de entender ese territorio desde la diversidad que lo atraviesa. Sí, por ahí otra gran lección que estamos viviendo es que el dominio sobre la naturaleza no nos ha ido muy bien, ¿viste? Entonces, también cambiar el vínculo con el ambiente sería estamos frente a una gran oportunidad para mejorar eso también y tener una relación. Muchas de las cosas que mostramos realmente las creo que tenemos que empezar a hacer paisaje a partir de la naturaleza que crece en estos arbustos, que los tratamos como malezas, que vienen cargados con esa negatividad, que en realidad por ahí tenemos que empezarle a dar un poquito más de darle espacio a eso que ya crece, ¿no? Como dicen algunos amigos de otros estudios con los que venimos conversando también. Impecable, muchísimas gracias. Es muy potente el paisaje de lo espontáneo, ¿no? Nosotros creo que la profesión está en crisis en un punto, ¿no? Y tiene como muchos cachetazos de la realidad por la crisis ambiental que vos decís, pero también por el capitalismo, por la producción, por la destrucción. Pero hay como una resiliencia de la naturaleza que sirve para aprender y para tomar y aplicar en muchas escalas. Y desde ahí creo que hay como mucha esperanza, ¿no? En esa recuperación incluso. Sin ser ingenuo, sin que eso significa argumentar a ser más macanas, ¿no? Pero creo que hay una resiliencia para tomar para el proyecto, ¿no? Una pregunta de curiosidad, ¿cuál es tu formación, Mara? Yo soy socióloga, pero bueno, me especialicé en geografía política. Estoy en la cátedra, estoy en un grupo de geografías emergentes en geografía. Genial. Creo que algo también para pensar el paisaje es el cruce con otras disciplinas, ¿no? Que si bien en nuestra carrera nosotros tenemos una geografía, algo de planificación urbana, en diseño se puede abordar algo, pero en sí, por lo general, son disciplinas muy del objeto, ¿no? Muy del espacio y a veces la gente es como anecdótica, ¿no? Como las personitas del render de hoy. Entonces, en un punto, creo que el cruce con otras disciplinas le da otra perspectiva al laburo y a la formación, que es lo que estamos atravesando acá. Así que, bienvenido sea. Sí, por ahí. Sí, Estrella, perdona. No, dale. No, iba a decir que es importante esto que dice Gabriel, digo, también en relación a algunos de los comentarios que estoy leyendo, es bajar la escala, trabajar desde la escala local, también sería interesante si se pudiera, pero por ahí eso, encontrar eso. Nosotros lo que hicimos en la presentación fue de construir un poco y ver relaciones de poder en algo tan estético y aparentemente neutral. Digo, lo importante es reconocer que hay dinámicas de poder y que nosotros estamos inmersos
en ese quehacer. Creo que esa es por ahí la lección que queremos o el aprendizaje que queremos que se lleven también. Estrella, perdona. No, yo quería hacer una reflexión nada más. Yo vivo en La Plata, soy ingeniera agrónoma, jubilada, fui docente y bueno, lo del paisaje lo tengo como un hobby. Pero a mí me impresionó mucho la frase, ¿quién merece tener paisaje? Y lo llevé al campo. Y en el campo, en los campos, pasa lo mismo que en las ciudades. O sea, los peones, las personas que trabajan en el campo, pareciera que no merecen tener un jardín o plantas, árboles, sombra. O sea, es mi experiencia, ¿no? Solo quería contarles como que yo las escuchaba y yo digo, pero eso también pasa en el campo, que pareciera que es la naturaleza, que todo, ¿no es cierto? Mm. Pero no sé. Estoy un poco impresionada. Es genial lo que decís, porque en el campo incluso ni siquiera está esa plaza de una manzana en el pueblo o en la ciudad, ¿no? O el parque público, aunque sea higienista, aunque atrase 200 años, pero esa posibilidad de acceso relativamente irrestricto que tiene la ciudad, el campo ni siquiera la tiene, donde a veces hay un contraste, una brecha mucho más amplia, ¿no? El dueño del campo y el peón, se acabó. Es muy claro lo que decís. Lamentablemente. Bueno, una de las cosas que estábamos tratando también de por ahí de tocar, por ahí de costado un poco, es el clasismo asociado a la producción del paisaje. Entonces, sí, eso trasciende los límites de lo urbano y lo rural. Digo, también decíamos eso, que esas separaciones tan estrictas también son construcciones y esto puede aplicarse a cualquier sujeto que quiera vivir o que viva en un espacio. Sí, otro binomio que me parece que está bueno de construir, bueno, todos los binomios son bastante nocivos, ¿no? Pero el de campo-ciudad es muy sabroso para romperlo y pensar interfaces, ya sea para cambiar de escala la producción, como también de vivencias, y meter el campo a la ciudad y viceversa de alguna manera, porque hay códigos para intercruzar, y pensar la escala como un eje tal cual de esperanza, en cierto modo, de alternativa más que de esperanza, ¿no? Para no caer en algo religioso. Así que muy buena reflexión. Bueno, gente, muy rico todo lo que se charló. ¿Les parece que podemos colgar el PDF en algún lado para que se lea también, más allá de la grabación que va a estar disponible? Y bueno, y también recomendarles, la FADU tiene una cátedra de género también, que tiene producción, que es una cátedra interdisciplinaria, es decir, se puede cursar para todas las carreras, eso también es un espacio rico. Justo me acordaba una nota, una entrevista que le decían a Griselda Flesler, que es la titular de la cátedra, y hablaba de esta categoría del diseño no neutral, ¿no? Como que nunca se diseña para todos, salvo que uno se lo proponga, ¿no? Pero cuando uno cae en esa pretensión del diseño neutro, es justamente diseñar para el masculino, para una franja de edad, para el votante, para el que consume, o sea, diseñar para pocos, ¿no? Así que buenísimo. Muy rica. Ahí Lara lo comentó en el chat en relación a la pregunta de Carolina. Creo que está buena la puerta de la cátedra. Sí, tal cual. Bien, ¿algo más por ahí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta a las muchachas? Con relación a lo del diseño neutro que decías recién, Gabriel, hoy estábamos caminando por la calle en busca de algún barbijo nuevo y vimos una mesita que tenía muchos barbijos de colores con estampas y uno negro que decía barbijo hombre. Bueno, genial. Nada, me parece como un resumen de lo que es el diseño, lo neutro y cómo tenemos como esas estructuras. Sí, lo duro es que cuando aparece un objeto así es porque hay mercado para eso, ¿no?
A Benja lo quiero ver con un barbijo negro, ¿eh? Solo negro. No, se va a poner muy caliente con el sol aquí. Si sale. Tiene que ser Me blanco cambio con para el rojo. Santiago. Tengo unos rojos floreados, así que con eso. Nada, quería rescatar en la presentación cuando mostraban esas personitas para poner, y nada, lo variado que era, y bueno, lo variado de lo que tenemos como latinos también. Nada, me gusta mucho esa parte. Gracias. Bueno, muchachas, muchas gracias. Seguimos en contacto, Bueno. si les parece. Ya empezaremos alguna locura para el año que viene, en otra normalidad, que esperemos nos toque. Algún otro cruce, alguna otra cosa de exteriores. Creo que una salida sería muy potente para ver estas cosas en vivo, en los bifes, oliéndolas, tocándolas, comiéndolas, porque no, tomándolas sobre todo. Así que bueno, queda pendiente el brindis, el festejo. Muy agradecidos por este lado. Y seguimos Bueno, por otro lado también. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que estuvo bueno reflexionar juntos también. Así que gracias por participar. Bueno, al contrario. Gracias a ustedes. Eso. Bueno, y seguimos en contacto ahí por redes. Los invitamos también en un par de semanas. Vamos a hacer una especie de clase abierta con el equipo para cerrar el año. Y bueno, y brindar la distancia por ahora hasta que nos podamos juntar. Y seguimos, nos leemos en el camino. Gracias. Bueno. Buenas tardes, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.